Gracias, Pastora Clarita. Estuve desde el principio de semana inquieta porque el Señor yo le preguntaba, bueno, ¿qué vamos a llevar para el ayuno? ¿Qué palabra? Y viendo las circunstancias por las que estamos pasando, hay personas enfermas, personas tristes con resultados eh, no muy claros de sus patologías y con afugias económicas algunos. El Señor me recordaba lo que está escrito en Isaías, capítulo 40, versículos 28 al 31. Les voy a pedir el favor que me acompañen a Isaías, capítulo 40, versículo 28 al 31. Por favor, me regalan un amén cuando ya estén allí. El título de este mensaje es Fuerzas renovadas. Amén, estamos ya allí. Isaías 40, versículo 28 al 31. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta misma porción en la traducción lenguaje actual la voy a leer desde el versículo 29. Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Por eso el título de esta predicación, Fuerzas renovadas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Mercedes, Liliana, Flor, Noema, Julián, Didi, Alex. Y en fin, cada uno de los que están conectados, Elenita, Pastora Clarita, Pastor Oscar. Él es el que da fuerzas al que no tiene. Porque como leíamos en el versículo 28, Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Si tú tienes los ojos puestos en tu Creador, en tu Padre Celestial, y tú eres un hijo y una hija de Dios, que tiene los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, Él es el que renueva tus fuerzas. A veces el peso de la vida nos hace sentir cansados, fatigados. Hay a veces hasta llanto. Puede que hayas perdido un trabajo,
o que tengas dificultades en ese trabajo. Y tal vez estás tan cansado que te preocupa cómo voy a llegar al fin de semana. Quiero que se pase rápido esta semana. O tal vez quieres llegar al final del mes porque necesitas ese reconocimiento económico. Quizás una persona amiga o de tu familia está enferma y los doctores no son optimistas sobre su diagnóstico. O sabes, algunos están sufriendo, tú puedes estar sufriendo silenciosamente de depresión, de ansiedad, de soledad. Pero así como te cansas cuando corres, cuando haces algún ejercicio y sientes que ya no puedes más, Dios te habla a través de su palabra. Cuando yo estaba preparando esta prédica, me renovó. Claro, ya yo suelo tomar vacaciones en los diciembres y uno empieza a sentirse agotado y en estos días por dificultades en el trabajo, por incertidumbre, quién va a quedar de secretario de salud, cómo nos va a ir, eh, uno se siente como cansado, como confundido, quisiera uno ya salir a vacaciones y poder descansar. Pero el Señor me recordó una cita. Vamos a ir al Salmo 92, 10. Es un salmo que yo antes usaba mucho, casi todos los días, y lo había dejado ahí a un ladito. Dice, le voy a pedir el favor a mi esposo que me ayude a leer el Salmo 92, 10. Un salmo que en muchos momentos de dificultad me ha levantado y es muy fácil de memorizar. Amén. Salmos 92, verso 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Amén. Amén. Esa misma palabra, ese mismo salmo, en la traducción lenguaje actual dice, tú has llenado mi vida de poder. De ti he recibido un trato especial, una unción fresca. Es de la que ha estado hablando también la pastora Clarita. No solo es en estos momentos que tenemos que buscar de Él, es en todos los días. Seré ungido con aceite fresco. Pero para ser ungido con aceite fresco, para que Dios en su infinita misericordia y su gracia, porque nosotros somos hijos e hijas de Dios que tenemos que vivir no por misericordia, sino por gracia. Hay una promesa, Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Esta unción que viene, porque yo me acuerdo que cuando yo hice instituto hace 18 años y cuando hice escuela de crecimiento hace 19 años y discipulado, alguien representaba Contento. esa unción y llenaba una vasija y un vaso y caía el agua y esa unción fresca, ese aceite fresco, esa agua que es el Señor Jesucristo, y empieza a llenar tu vaso. Pero si tú no buscas a diario, se va bajando. Y todos los días hay que llenarlo. ¿Con qué? Con el pan de vida, con el agua, con la fuente del agua, con el fuego del Espíritu Santo. Esto va a aumentar tus fuerzas.
No te vas a sentir tan agobiado, tan agobiada. Y una cosa que también decía la pastora Clarita al inicio, hay que darle el primer lugar. No te quieres sentir tan triste, no te quieres sentir tan acompujado. Lee y ora. Y no se trata de leer un capítulo, no, así sea un versículo. Memorízalo, escríbelo, búscalo en otras versiones, grábalo en tu corazón, reflexiona en tu mente, háblalo, confiésalo y ponlo en práctica. La mejor noticia que les puedo dar hoy para nuestras vidas es que no tenemos que resistir esto solos. Tenemos una fuente de fuerza sobrenatural, eterna y poderosa en nuestro Creador. Él le dará fuerza a nuestros corazones cansados e incrementará nuestro poder cuando seamos débiles. Le voy a pedir el favor a mi hermana Mercedes que me ayude a leer Salmo 147, 5. Y a mi hermana Flor para que vaya buscando Romanos 11, versículo 33 y 36. Le voy a pedir el favor a mi pastor Oscar que me ayude con Efesios 1, versículo 19 al 21. Entonces, estamos viendo que Isaías 40, 28, 29 al 31 te recuerda hoy a ti y a mí que Él es eterno, que Él es Jehová, que Él creó todas las cosas, pero que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. De tal manera que hay promesa para nosotros, para ti, para mí. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero puestos los ojos, dándole el primer lugar a Dios. Ya vamos a ver en el Salmo, y ya nos leyó Daniel, Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Hermano, mi hermana, entienda este salmo. Guárdelo en su corazón, memorícelo, confiéselo. Vamos a ver qué nos dice el salmista en el Salmo 147, versículo 5. Salmo 147, versículo 5. Mi hermana Mercedes. Mi hermana Mercedes está conectada. No, ya salió, está Nuri. Ah, Nuri, tú me puedes, tienes audio, me puedes ayudar con Salmo 147, 5.
No, bueno. Pastora Clarita, hermanito, ayúdame. Ah, buenos días, Dios los bendiga. Se me corre el micrófono. Hermanita, Salmos, ¿qué, perdón? 147, versículo 5. ¿De una vez? Sí, señor. Listo. Salmo 147, 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Su, su entendimiento es infinito. Entonces, Amén. el Dios en el que creemos, tú y yo, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Por eso Él da fuerzas a nuestros corazones cansados e incrementa nuestro poder, nuestra fe, nuestra esperanza cuando estamos débiles. Él entiende todo por lo que tú y yo estamos pasando, esas circunstancias en las cuales no nos debemos detener, sino que debemos tener la mirada puesta en Él, porque Él es el yo soy, el gran yo soy, el Shaddai, que es el todopoderoso, el Señor nuestro. Él es el Jehová Rafa, nuestro sanador, el Jehová Jireh, el que se provee, y Él es de mucho poder. Cuando estamos hablando de fe, de esperanza, comparamos muchas veces para que la gente entienda esa fe como un músculo. Dios colocó una medida de fe, pero está en nosotros fortalecerla, desarrollarla, como cuando uno hace ejercicios. Yo veo a mis hijos que levantan, perdón, pesas, que hacen ejercicio y van creciendo esos músculos. Nosotros también tenemos que desarrollar esa fe, esa esperanza, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero ¿cómo ejercitamos con esto? Con su palabra, con la lectura de su palabra todos los días, con oración, con ayuno. Nuestros corazones serán fortalecidos por nuestro Dios, que según nos la Yanuri, grande es el Señor nuestro, de mucho poder y su entendimiento es infinito. Pon tu fe y esperanza en el Señor hoy y encuentra esa fuerza en Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Solo en Él. Decía Noema, y bueno, yo me fui a la clínica, ya me hicieron exámenes y me dijeron que podía ser de cirugía, pero luego me dijeron que en 2 o 3 meses me hacen, que me van a estar tratando la herida que está sobreinfectada. Dios permite, Dios permite en nuestras vidas cada circunstancia, cada prueba, pero tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que ser diestros para pasar esa prueba. ¿Qué nos da la destreza? Nuestra fe y nuestra esperanza. ¿En qué? ¿En las palabras de la hermana Elizabeth? No, en su palabra. Porque todas las cosas son hechas por Él, para Él. No se mueve ni la hoja de un árbol sin que sea su voluntad. A veces no nos gusta,
pero Dios sabe por qué tenemos y para qué tenemos que pasar por ahí. Miremos lo que dice Romanos 11. Mi hermana, poner Romanos 11, 33, 36. Amén. La palabra de Dios dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables son tus caminos. Porque ¿quién entiende la mente del Señor o quién fue su consejero? Hasta ahí, mi hermana, 36. hasta el 36. ¿O quién dio el primero o quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Gracias, hermano. Entonces leía a mi hermana en el 34, porque ¿quién? Entendió la mente del Señor. Porque dice la Biblia, ¿alguien sabe cómo piensa Dios? ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? En realidad, el versículo 36 dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. En realidad todo fue creado, todo existe por él. Y esa prueba que Dios permite en tu vida y en mi vida, Él sabe que la necesitamos. Pero Él no nos da una prueba más grande de la que podamos resistir. Y justamente con la prueba da la salida. Así que no te desesperes, no te canses. Él te está diciendo, yo soy el que renuevo tus fuerzas. Pero hay una promesa. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Sabiendo que Dios es la fuente de todo poder y toda fuerza, y que con ello busca unir, juntar, aplicar esa fuerza. Nos es necesario, dice Santiago, pasar por esas pruebas, porque Dios busca fortalecerte. Pero ¿por qué me toca esto? ¿Por qué decía Noema? Dios, si yo creo en ti, ¿qué pasa? Noema, es un trato que Dios está haciendo, una prueba que está haciendo sobre tu vida, sobre la vida de Mercedes, sobre la hijita de Julián, de Diana, sobre cada uno de nosotros. Fíjate que la prueba de Noema es diferente a mi prueba. Mi prueba es en la parte laboral, secular. La prueba económica de otros no es la misma de nosotros, no es la misma la de Liliana, la de Flor, pero nos es necesario pasar. Pero hoy Dios nos está diciendo, yo soy el que renuevo tus fuerzas. ¿Tú crees en mi palabra? Yo lo creo, yo lo creo. Yo ya tuve que pasar por esas pruebas de enfermedad, de salud, con la vida de David Josué, con mi propia vida. Y allí aprendí a fortalecerme. Hoy estoy probando y pasando por otras, pero allí el Señor me va a sacar triunfante. Porque dice la palabra en Primera de Corintios, algo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Así que no te dejes confundir. No demuestres miedo, solamente créele al Señor. No dudes. Tu palabra hoy te está diciendo, yo soy el que renuevo tus fuerzas. Yo soy el dueño del poder, de la fuerza, si crees en mí. Estoy contigo, porque
todo es de Él, es por Él y es para Él. Leía mi hermana Flora en Romanos. ¿Quién entiende la mente? ¿Tratas de entender la mente de Dios? Con sabiduría humana no lo podemos entender. Solo cree que nos es necesario, pero es para nuestra propia bendición, para nuestro propio crecimiento, para nuestro propio desarrollo de nuestra fe y de nuestra esperanza. Pastor, ¿qué dice Efesios 1, 19 al 21? Efesios 1, 19 al 21 dice: ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese poder, yo me acuerdo cuando hice mi instituto, estuvimos revisando esa cita de Efesios como por 2 sábados, 3 sábados, hablando, y nos decía el maestro que cuando uno en la Biblia encuentra algo que vuelve y en el mismo versículo se queda como redundante, es porque es muy importante. Y dice el versículo 19, como lo leía el pastor, y cual la supereminente grandeza de su poder. Eso suena como algo gigante, es un poder inmenso, la supereminente grandeza de su poder. Eso se llama el dunamis y está al alcance tuyo y mío. Ese dunamis es el poder que dice que está para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Wow, este versículo 19 es muy, muy grande y se le llama el dunamis, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y el versículo 20 leía el pastor, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En la versión traducción lenguaje actual dice el 19, pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Imagínense ese poder. Así que es necesario pasar por la prueba, pero es para nuestra propia edificación, para nuestro propio fortalecimiento. Pero no estamos solos. Dios, desde la primera cita con la que empezamos, está contigo y conmigo. Él ha prometido que a los que esperan en Jehová les dará nuevas fuerzas. Él ha prometido, eso está en Isaías 40, versículo 31. Él ha prometido en el Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Luego nos leía Nuri Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro, tu Dios, y es de mucho poder y entendimiento infinito. Él entiende todas las situaciones por las que tú y yo estamos pasando, pero entiéndelo hoy, es necesario pasar para tu propia bendición, para nuestra propia edificación.
Y luego leía, Flori decía en Romanos 11:30, pero ¿quién conoce los pensamientos de Dios? ¿Por qué? A veces dicen, pero ¿por qué, Señor? Y queremos entenderlo todo. Y luego por fin cambiamos nuestra manera de orar y de hablar. ¿Para qué, Señor? Pero ¿quién conoce los pensamientos de Él si Él es el creador de todo? Él sabe. Pero no te desanimes, porque nos lee el pastor en Efesios 1:19-21, sobre todo en ese versículo 19, que ese poder que fue capaz de resucitar a Jesucristo, sacarlo a los 3 días desde lo más profundo de la tierra, levantarlo, llevarlo al cielo y sentarlo a su diestra en los lugares celestiales, y que luego le entregó el poder sobre todos esos espíritus, sobre todas esas enfermedades, sobre todas esas dolencias. Ese poder es para con nosotros los que creemos. Pero ¿cuál es ese poder? La supereminente grandeza de su poder, según la operación del poder de su fuerza. Yo quiero que usted en su casa revise ese versículo 19 y vea lo que nos leía el pastor 20, 21. Todo quedó bajo ese poder. Recuerda que Él es el Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente. Génesis 17:1. Génesis 17:1. Dice que Abraham tenía 99 años cuando se le aparece Jehová y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto. Hoy, el Señor, aparte de recordarnos que Él es el que renueva nuestras fuerzas, Él es nuestro poder y nos da mucho poder para soportar la prueba, y que juntamente con esa prueba Él nos da la salida. Él te dice: yo soy. Nomás esta parte de yo soy, el Elohim, el dueño de todo, el Adonai, te dice: yo soy el Todopoderoso, el Omnipotente. Y estos nombres los estamos estudiando desde comienzos de septiembre, los días jueves, y ahora estamos los martes. Él te dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, no te distraigas. La pastora Clarita estuvo desde el inicio insistiendo. ¿Qué es lo primero? ¿Dónde están puestos tus ojos, tu corazón? El Shaddai, tu papá Dios, es el Todopoderoso, el Omnipotente. Te puede dar ese poder si tú lo crees y lo recibes hoy. Él puede renovar las fuerzas. No pretendas entender y pedirle justificación a Él. Solo acepta. Debes pasar por esa prueba, pero juntamente con la prueba, Él te da la salida. Y esas citas que estamos estudiando hoy son promesas, son ratificaciones de por qué y para qué estás pasando por esa prueba. Le voy a pedir el favor a la pastora Clarita que me ayude a leer Génesis 35:11. Amén. Génesis 35:11.
Amén. Génesis 35:11 dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Amén. Yo soy el Dios omnipotente. Entonces, ya entendimos que nos es necesario pasar por esa prueba, por esa dificultad, pero que Dios en su mente sabe por qué tú tienes que pasar por esa prueba. Él sabe para qué, pero sabe que cuando hayas pasado, cuando hayas logrado llegar a la otra orilla, va a ser de bendición. Y sabes hoy que Él es el que renueva tus fuerzas, que tú no estás pasando solo o sola por esa prueba, que Él está ahí, que Él es el Shaddai, el Todopoderoso, pero aquí nos lee la pastora Clarita, yo soy el omnipotente. No hay un poder más grande que ser el Todopoderoso, que ser el omnipotente. Ese todopoderoso, ese omnipotente es tu Padre Celestial, tuyo y mío, el cual nos bendecirá, dice el 12 también. La tierra que he dado a Abraham y la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Él te bendice con toda bendición espiritual. Y no solo a ti, sino a tu descendencia. Le voy a pedir el favor a mi hermana María Eugenia que me ayude a leer Salmos 36:5. A mi hermana Yurenis que me ayude a leer Primera de Corintios 1:9. A mi hermana Liliana que me ayude a leer Primera de Corintios 10:13. Recuerda, no pelees con el Señor, no disgustes con Él. Nos es necesario pasar por esa prueba, por esa dificultad, pero tú y yo no estamos solos. La prueba del pastor Oscar no es la misma prueba que la hermana Mercedes, y la prueba de Noema no es la misma que la prueba de Liliana o que mi prueba, pero Dios sabe que nos es necesario pasar por allí. Hay un propósito, hay un para qué. Pero recordemos hoy que Él es el que renueva nuestras fuerzas. Él es el que con la supereminente grandeza de su poder es para nosotros los que creemos. Y es ese poder, esa operación en el poder de su fuerza que resucitó a Jesucristo y lo levantó desde al tercer día, desde los muertos, desde lo más profundo de la tierra, y lo levantó, lo llevó al cielo y lo sentó en lugares celestiales. Ese mismo poder, esa misma fuerza, ese mismo dunamis es el que está ahora mismo contigo y conmigo. ¿Qué dice el Salmo 36:5? Amén. Dios les bendiga en esta mañana, mis amados hermanos, desde la palabra del Señor. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Amén. Gracias, María Eugenia. Cuán grande es cuando yo no sé cuando los chicos, nuestros hijos eran pequeños, mamá, cuánto me amas. Entonces uno le dice hasta el cielo. ¿Y cuánto dura? Dice Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia hasta los cielos y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Él es fiel, es el emuná. Jehová el emuná, Dios fiel.
Hoy estamos poniendo en práctica algo que hemos estado estudiando, que yo también estudié hace como 3 años, porque a mí me gusta cuando yo estoy haciendo oración, intercesión, guerra espiritual, usar esos nombres porque tienen un significado. Hoy hemos estado estudiando el Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente. Ahora con estas citas que repartí al final, estamos viendo otro de los nombres de Jehová, el Emuná, el Dios fiel. Pero ¿qué tan fiel es su misericordia y ese poder con él? Hasta los cielos. ¿Y tu fidelidad alcanza? Hasta las nubes. Es una cosa gigante, muy grande, que no se agota, que no se agota, es infinito. Miremos qué dice Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios, capítulo. Amén. Dice la palabra del Señor. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios es fiel. Dios es fiel porque Él hizo una promesa y envió a su propio Hijo para que estuviera con nosotros, por nosotros y en nosotros. Están viendo ahorita en instituto una materia con la profesora Claudia Leiva y están aprendiendo el tema de las proposiciones, pero es que en la Biblia esas proposiciones marcan diferencia, no es como en lo secular, porque aquí dice fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, porque Él nos permitió estar en Él, con Él y para Él. Cuando tú y yo entendemos que nos es necesario pasar con estas pruebas, pero que no estamos solos, contamos con el Hijo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ya somos 4. Y cuando entendemos que esto se hace por amor, por fidelidad de Dios, nos es más fácil superar la prueba, nos es más fácil superar la dificultad. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que expresamos y con lo que escuchan nuestros hijos, nuestros nietos. Tenemos nuestros hermanos en la iglesia, porque tenemos que entender que nos es necesario, pero no estamos solos. Con la prueba, Dios da juntamente la salida y no nos da una prueba más grande que la que podamos soportar. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3? Amén, ¿me escuchan? Primera de Corintios 10, versículo 3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En la traducción lenguaje actual dice, Primera de Corintios 10:13, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así poder resistir. Cuando vengan las pruebas, Él mismo nos dará
la salida, juntamente con esa tentación, con esa prueba, para que podamos soportar. Y finalmente, Deuteronomio 32-39 dice: amor, si me ayudas a leer este versículo. Amén. Deuteronomio 32-39 dice la escritura: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén. Amén. Esa misma porción de la palabra, en traducción lenguaje actual, dice, Deuteronomio 32-39, dense cuenta ahora de que yo soy el único Dios. Solo yo sano las heridas, solo yo doy la vida y solo yo puedo quitarla. De mí no se escapa nadie. Él es fiel, el emuná. Él es el todopoderoso y el omnipotente, el Shaddai. Él es el yo soy, el Elohim. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Yo creo que después de haber pasado una pequeña revisión de estas citas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, yo confío en el Señor, que tus fuerzas están siendo renovadas. Yo le creo a mi Padre Celestial. He pasado por pruebas y su palabra me ha sustentado. Estoy pasando por pruebas y su palabra me sustenta, porque yo creo en que mi Redentor vive, que Él es real y que Él nos permite pasar por estas pruebas para mi propia fortaleza y edificación. Entiéndelo hoy. Él es el que te permite pasar por estas pruebas, pero Él es el que renueva tus fuerzas como las águilas. Él es el que, cuando tú repites el Salmo 92:10 y lo entiendes, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido, ungida con aceite fresco. Anímate, no dudes. Confiemos en el Señor. Sigamos adelante. Recuerda que al otro lado hay una orilla y que aunque no entendamos los pensamientos del Señor, los planes, son planes de bendición. Decía mi hermana Marta Moscoso cuando oraba, son planes buenos de bendición. Él sabe. Y tú también sabes desde el fondo de tu corazón, así como yo sé y entiendo cada día más su palabra, me es necesario pasar por allí. Y como leía Liliana en 1 Corintios 10:13, se pone la prueba, hay unas tentaciones, la tentación de desanimarnos, de llorar, de dudar, de confesar miedo, pero Él es fiel. Y juntamente con esa prueba, Él da la salida.
Él está contigo y conmigo. Señor, yo te doy toda la gloria, toda la honra, Señor, porque cada día, Señor, entiendo más tu palabra. Quiero, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude hoy a comprender, a meditar, a memorizar, a confesar tu palabra. Quiero, Señor, que ese espíritu de sabiduría, inteligencia espiritual de la cual habla Pablo en Colosenses, nos permita entender tu voluntad para nuestras vidas. Pero sabemos, como dice Romanos 2 en el versículo 2, que tu voluntad es buena, agradable, perfecta, y que tenemos que irnos renovando y renovar nuestro pensamiento. Señor, no permitas que esta palabra que ha sido hablada, que ha sido enseñada por tu Santo Espíritu, se pierda. Te pido, Señor, que la selles en cada mente, en cada corazón, Señor. Que la vives, que la recuerdes, Señor, para que mis hermanos y mis hermanas y yo misma la pueda poner por obra, Señor. Señor, como dicen Hechos y como oraban, Señor, los apóstoles en ese momento, que tú nos des, Señor, el poder hablar, el poder enseñar tu palabra con denuedo, con autoridad, Señor. Y esa autoridad nos la das solamente tú cuando hemos logrado pasar, cuando hemos podido vencer y salir triunfantes de la prueba. Así como tú dices en Apocalipsis, al que venciere, yo le daré la corona. Yo le daré. Tú nos das esa recompensa. Ayúdanos a ser fuertes, a no desanimarnos, a no confesar tristeza, a no confesar duda, a no confesar miedo, Señor. Ayúdanos a cambiar esa manera de hablar, Señor. Transforma nuestros pensamientos, transforma nuestras emociones. Sí, muchos se ríen de nosotros y dicen que nos están lavando el cerebro, pero sí, era necesario y es necesario que tú nos cambies esa manera de pensar, esa manera de hablar, de expresarnos. Señor, transfórmanos, porque Señor, con esta palabra estamos seguros, Señor, que tú cumples tus promesas, que tú eres un Dios fiel, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el Omnipotente, que tú eres el Emuná, el Dios fiel, que tú eres el Jehová Rafa, que tú eres el Elohim, el yo soy. Gracias, Padre amado, por esta mañana. Bendice allá en cada lugar donde se encuentran mis hermanos, mis hermanas. Bendice sus vidas, bendice sus casas, sus familias, sus ministerios, por sobre todo, Señor. No permitas que el enemigo se quiera robar la bendición. Quita vendas, destapa oídos y transforma corazones de piedra en corazones de carne, Señor. Y como dice el Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Señor, derrama de ese aceite fresco desde la coronilla hasta la punta de los pies sobre cada una de estas vidas, sobre cada uno de estos hijos e hijas tuyas, Señor. Sígueles bendiciendo, síguelos llevando de gloria en gloria. Gracias, Señor, porque tú nos transformas, tú nos cambias y nos llevas en bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.